Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Este particularmente es muy misterioso y seguramente los va a dejar pensando demasiado. Pero antes de entrar con todos los detalles, quiero comentarles rápidamente que el video que subí el pasado domingo, tuve problemas con él y YouTube me lo mandó a revisión, así que por eso lo retiré mientras pasa este proceso, a ver si me lo aprueban. Y muchos de ustedes me estuvieron escribiendo qué había pasado y bueno, esa es la respuesta. Esperemos que nos los aprueben pronto. Es un video que dura una media hora y es un video un poco fuerte. La historia es muy impactante y yo creo que por esa razón ha estado en este proceso tan largo de revisión. Esperemos que sí pueda compartirlo. Y bueno, básicamente eso fue lo que pasó. Así que sin más nada que acotar, comencemos rápidamente con todos los detalles de este nuevo caso. Nicole Lois Morin nació el 1 de abril de 1977. Vivía con su madre Jeanette en un penthouse de los apartamentos 627 de West Mall. Esto está ubicado en el este de Toronto, Ontario, Canadá. Su apartamento estaba ubicado en el piso 20 y estos edificios eran bastante modernos, incluso tenían una piscina que los niños frecuentaban bastante. Nicole solía ser una niña muy alegre, simpática y le encantaba ir a las ferias, al circo y su comida favorita era la del McDonald's. Era un día particularmente caluroso en Toronto, el 30 de julio de 1985. Nicole aquel día se había preparado para pasar un rato con su amiga Jen. Los planes que tenían era poder ir a la piscina juntas, así que a través de una llamada telefónica ellas acordaron verse a las 11 de la mañana en el vestíbulo del edificio. Esta amiga Jen también vivía en el mismo conjunto residencial, así que constantemente se frecuentaban y el hecho de que era una temporada bastante calurosa hacía que los niños constantemente se reunieran ya sea en sus apartamentos o en el vestíbulo para luego compartir en la piscina o en sus áreas comunes. Así que antes de que se hiciera esa hora, Nicole estaba terminando su comida y su madre también se encontraba en la casa. Luego terminó de comer y se despidió de su madre y ésta la vio salir del departamento dirigiéndose hacia los elevadores. Sin embargo, pasaron unos 15 minutos y Jen volvió a llamar al departamento de Nicole. Ahí le contestó su madre y ésta le preguntó que si Nicole estaba todavía en el departamento porque no la había visto y no la estaba esperando en el vestíbulo. A lo que la madre le respondió que ella había bajado y que probablemente se había encontrado con otra amiga y que quizás ya estaba en la piscina o que en su defecto estaba jugando en la parte trasera del edificio con otros niños. Así que Jen simplemente colgó el teléfono y probablemente se fue a buscar a Nicole. Para aquel momento Jeanette no podía salir a buscar a Nicole porque ella tenía una guardería en casa, así que tenía otros niños bajo su cuidado. Simplemente ella se sintió segura de que su hija estaba jugando allá abajo y que Jen simplemente no la había visto. Pero las horas empezaron a pasar y se hicieron las 6 de la tarde. Nicole se había ido a las 11, así que habían pasado bastantes horas y la niña no regresó. Debido a todo eso, Jeanette empezó a preocuparse y decidió buscar a la niña. Pero cuando bajó al área social, no la vio por ningún lado, empezó a inspeccionar en varios pasillos y tampoco la vio. Entonces fue ahí cuando decidió llamar a las autoridades y notificar que su hija estaba desaparecida. La respuesta de las autoridades fue bastante rápida. Llegaron al lugar y comenzaron a realizar búsquedas activas y a revisar en todos los departamentos. A su vez, desplegaron todos los recursos para tratar de localizarla. Su búsqueda fue una de las más grandes de la historia de Toronto. Seguido de todo eso, también las autoridades decidieron hacer bloques en las carreteras para poder ir parando a las personas e irles preguntando si habían visto a la niña. Aparte de todo eso, empezaron también a usar sus megáfonos para ir difundiendo la información de que la niña estaba desaparecida. Tenían carteles pegados en sus automóviles de que se buscaba, pero realmente esa búsqueda en ese preciso momento no dio resultados. A la mañana siguiente, Nicole seguía desaparecida. Todos los medios de comunicación también empezaron a reunirse y la policía intensificó su búsqueda y trajo agentes de todo Toronto. Las autoridades empezaron a desplegarse mirando cada lugar posible donde podría encontrarse algo. La idea principal que tenían las autoridades es que la niña posiblemente había sido secuestrada y realmente el tener esa idea los aterraba por completo porque sabían que eso podía complicar más las cosas.
El edificio donde se cree que pudo haber desaparecido Nicole empezó a ser inspeccionado de puerta en puerta. Cuando las personas no cooperaban o no querían abrir o no querían que la policía inspeccionara adentro, a las autoridades no le importaban. No le importaban si estaban violando los derechos de privacidad, los derechos de las personas. Ellos simplemente querían buscar a la niña y no les importaba más nada. Jeanette, por su parte, estaba devastada y el padre de Nicole, de nombre Art, también llegó al departamento para apoyar a su ex esposa. Los dos estaban desconsolados y no entendían quién podría haberse llevado a su hija, o peor aún, quién sería capaz de hacerle daño. A pesar de la intensa búsqueda y de los interrogatorios que se hicieron en el edificio, como también en todos sus alrededores, esto no dio resultado. Al parecer, nadie había visto a la niña, no había ninguna situación extraña que alertara a toda la comunidad de ese edificio. El reportero Carl Miller fue quien se encargó de cubrir esta historia y también trató de ayudar a la familia Morin. Carl quería asegurarse de que la historia se conociera y que fuese bien contada. Este reportero también fue miembro fundador de Toronto Crime Stopper y rápidamente ofrecieron una recompensa de $1,000 por el regreso seguro de Nicole. Pero también se encargaron de imprimir carteles por toda la ciudad, como también ofrecer hacer una cinta, un video, para recrear la situación. En este caso, Jen, quien era la amiga de Nicole, quien había estado esperando a la niña en el vestíbulo, fue quien la interpretó. Y por otro lado, la hija de Carl Miller tomó el papel de Jen y se hizo esta cinta y que se publicó unas semanas después de la desaparición. De hecho, esta cinta está todavía en internet y la podemos encontrar. Lo más misterioso de este caso no es que no haya habido un testigo, sino que la niña salió por el pasillo y aparentemente entró en el ascensor, pero nunca salió de allí. Otros consideran que la niña sí entró en el ascensor, que sí llegó al vestíbulo, pero de pronto allí desapareció. Lo extraño de todo esto es que nadie la vio salir, nadie la vio en el vestíbulo, nadie la vio en el ascensor y no hubo testigos en absolutamente nada. Es como que se hubiese desvanecido en el pasillo. Debido a la importancia de este caso, la policía también decidió sumarse y ofrecer una recompensa con unos $100,000. A comparación de muchos casos de personas desaparecidas, donde las autoridades prácticamente tardan demasiado en tomar una denuncia o en el actuar, en esta ocasión la policía fue muy diligente, actuó rápidamente cuando la madre hizo el llamado y además trataron de reunir la mayor cantidad posible de policías de todo Toronto. En este caso ni siquiera necesitaban de voluntarios porque realmente había demasiado personal trabajando. Sin embargo, al paso del tiempo, la investigación tomó muchos giros. Se observaron conexiones familiares e incluso se analizaron a muchos sospechosos de homicidios. En cuanto a las conexiones familiares, tenían como sospechoso al hermano del papá de Nicole. Esta persona tenía antecedentes y empezaron a estudiar, a analizar si él había estado involucrado, pero más tarde se dieron cuenta de que esta persona no estaba cerca de la zona, ni siquiera estaba en Toronto, así que era imposible de que él hubiese estado involucrado y más tarde lo descartaron. Por otro lado, los sospechosos en cuanto a homicidios se dieron cuenta que para el año 1980 había demasiados homicidios de niños y esto alarmó demasiado a la comunidad cuando esto fue revelado, porque se pensaba que la zona era bastante segura, que era bastante tranquila y que esas cosas no sucedían. A raíz de todo eso, los ciudadanos empezaron a tener más cuidado, a tener más vigilancia en cuanto a los niños, que no salieran solos, de que no estuvieran incluso en su mismo edificio o en sus áreas sociales sin compañía de un adulto. Aparte de todos estos crímenes que se habían dado en esa época, también se estaban hablando de cultos religiosos, donde muchos niños eran sometidos a estos actos tan terribles. Pero a medida que iban analizando todas estas posibilidades, fueron también descartándolas porque en ninguna se logró tener una conexión con estas y Nicole. Entre otros de los giros extraños que se dio en este caso, es que se encontró un diario de Nicole donde había una frase que llamó mucho la atención, donde decía que ella iba a desaparecer. Al principio le tomaron bastante importancia pensando que esta frase podía descifrar lo que había pasado con ella, si es que ella sentía miedo, temor de que alguien la estuviese siguiendo o que ella simplemente quisiera escapar y desaparecer. Pero después se dieron cuenta de que no podían seguir especulando en esas pequeñas palabras que había dejado la niña,
porque muy probablemente se trataba de unas palabras que quizás en ese momento no tenían mucho sentido. Era una niña de 8 años, así que pudo haberlo escrito por muchas razones y probablemente ni siquiera tenía un motivo negativo, sino como un sentimiento que tenía en el momento, o quizás había discutido con su madre y por eso había escrito eso. Aunque han pasado unos 35 años de la misteriosa desaparición de Nicole, los consejos siguen llegando. Y cuando me refiero a consejos, me refiero a información de personas que dicen saber dónde está el paradero de Nicole o lo que pasó con ella. Lo lamentable de todo esto es que a pesar de todos estos años, sigue todavía llegando información y que muchas veces es información falsa, información que no se puede comprobar, información que no los lleva a ningún lugar. Las autoridades han llegado a decir que posiblemente nunca lleguen a encontrarla, pero que ciertamente esperan descubrir algún día qué fue lo que sucedió y que puedan informarle al padre de Nicole. Porque lamentablemente Jeanette falleció y nunca pudo saber qué pasó con su hija. Ella en sus últimos años estuvo luchando por traer a su hija sana y salva a casa, por poder recuperarla, pero sus ojos no pudieron ver ese milagro. Se cuenta de que la madre Nicole estaba muy esperanzada, que no había perdido la fe en poder encontrarla. Por otra parte, Art, el padre de Nicole, estaba viviendo en Mississauga en el momento de los hechos, cuando su hija desapareció, y a raíz de todo eso, él se fue a vivir a Toronto para estar más cerca de toda esta investigación. De hecho, él todavía está vivo, y el año pasado él estuvo dando una entrevista. Estaba hablando sobre su hija, que todavía no ha perdido las esperanzas y que él espera saber en algún punto qué pasó con su hija. De hecho, él cree que todavía ella está viva en alguna parte de este mundo. Hasta la actualidad, las autoridades sostienen que Nicole sigue con vida porque no hay evidencia de que a ella le haya pasado algo. Así que consideran que en alguna parte del mundo ella está y sostienen que la teoría más grande de lo que le pudo haber pasado es un secuestro y que probablemente todo esto ocurrió en el mismo edificio. Pero debido a que no hay testigos, tampoco es algo que puedan estar completamente seguros. Pero lo que más se sostiene es que alguien dentro del edificio fue quien lo hizo. Por otro lado, encontré una información que me pareció bastante importante y no es algo que por parte de las autoridades se haya revelado, que consideren que esto sea real, sino que es una información que quiero agregárselas porque la encontré en una página, me pareció bastante seria, así que se las voy a compartir de lo que pudo haber pasado con Nicole. El artículo que encontré fue publicado en el año 2004 y me pareció muy importante porque leí una noticia que, a pesar de que el caso de Nicole siempre ha seguido abierto de cierta manera, hubo un tiempo en que estuvo como frío, no se estaba trabajando mucho porque no había información. Pero entonces en el 2004, en ese mismo año, se reabrió, se activó porque habían encontrado información importante. No sé si la información importante que encontró las autoridades sea esta que les voy a mencionar porque ellos no la dijeron. Pero entonces aquí donde les voy a mencionar esta porque probablemente esta sea una de las razones por las que hayan reabierto el caso. Y esta menciona la posibilidad de que Nicole haya sido víctima de Sanborn. No sé si estoy pronunciando bien la palabra, pero se las voy a escribir por acá. Y este artículo menciona que en febrero de 2004, Veronica Suomi, una colaboradora canadiense de la Fundación Princesas de Croix y Massimo Lancelotti, realizó investigaciones en Internet. Lo siguiente que dice es que una organización holandesa publicó algunos retratos de niños encontrados en el archivo de la red de pedófilos de Sanborn. Y en ese momento se estaba tratando de encontrar algún parecido de estos niños con algunos desaparecidos. Y lo curioso de todo esto es que hubo una fotografía de una niña que tenía bastante parecido a Nicole. Llamó tanto la atención lo que encontraron que la fundación realizó un análisis biométrico. Esta es la que compara las medidas más insignificantes entre las caras, como ya sean los labios, los ojos, partes del rostro que no sean como manipulables para hacer una operación, que puedan cambiarlo. Entonces se enfocan como en esas áreas mínimas, pero que pueden dar un gran porcentaje de si encuentran una similitud de un rostro con otro, y ahí pueden ir comparándolo. El punto de todo esto es que después de que se hizo ese análisis, el resultado fue bastante alarmante, pues se consideró que esta era Nicole indiscutiblemente y que ella había sido una víctima de Sanborn. Y que por alguna razón u otra la fotografía de la niña terminó en un archivo de esa red en Holanda. Cuando leí eso pensé que era una información que podría corroborar por completo de que la niña había sido trasladada a alguna parte, que evidentemente alguien se la había llevado, pero entonces en este artículo decían que a diferencia de lo que uno podía creer,
Este descubrimiento no probaba en absoluto que Nicole hubiese sido exportada y prostituida en Holanda, sino que esto podía simplemente demostrar que había sido abusada por un pedocriminal que tomó fotografías de estos abusos y las vendió en la red. Entonces aquí se habla de la posibilidad en que la niña nunca salió del edificio, que alguien la tomó, que hizo las cosas más aberrantes que puedan imaginarse y luego de eso tomó fotografías de la niña y las vendió en esta red. La creencia de que alguien la tomó en este mismo edificio es porque ella también estuvo desaparecida, o por lo menos las primeras horas en que nadie la vio fueron unas 7 horas. Ella salió a las 11 de la mañana y fue hasta las 6 de la tarde que la mamá se dio cuenta de que ella no estaba. Y en todo ese tiempo ningún niño jugó con ella, ningún niño la vio. Entonces es muy probable que alguien la haya tomado en ese tiempo y le haya dado la oportunidad y el tiempo suficiente para hacer lo que sea e incluso deshacerse de ella. Pero como no hay testigos, como nadie vio nada, entonces es una teoría que está allí, pero que no se puede tampoco comprobar. Y de hecho la fotografía que les estoy diciendo tampoco es algo que esté como publicado por parte de las autoridades diciendo que sí, esa fotografía es la niña, si fue llevada o alguien realmente la tomó. Es una información que simplemente quise compartírselas porque me pareció importante, pero no está confirmada. En este artículo también decían que los padres de Nicole no llegaron a ser informados de esa posibilidad, que la niña de la fotografía pueda ser Nicole o haya sido Nicole. Cuando Nicole fue vista por última vez, llevaba el cabello marrón, medía 1,21 m y pesaba 23 kilogramos. Y bueno amigos, así finaliza este caso. Seguramente muchos van a quedar como con muchísima rabia, sé que a muchos no les gusta este tipo de casos, pero me pareció muy importante, muy interesante, porque a diferencia de muchos casos que solemos hablar por acá donde las autoridades no hacen nada, no mueven ni un dedo, en este caso sí, las autoridades se movieron rápidamente y lo único lamentable de esto es que la madre no se haya dado cuenta rápidamente de lo que estaba pasando. Probablemente si ella hubiese hecho caso o si se le hubiesen activado las alarmas de madre cuando la niña Jen le avisó de que no estaba Nicole en el lobby, entonces probablemente ella hubiese bajado, hubiese buscado y el tiempo hubiese sido bastante corto, o sea, ya tenía como 15 minutos nada más de haber salido y probablemente alguien la hubiese visto, alguien o ella misma pudo haberla encontrado, pero como no sintió inseguridad, como no sintió sospecha, como pensó que su hija estaba teniendo un día normal como siempre, que las veces que bajaba, que compartía con sus amigos, en esta ocasión fue diferente. Entonces la cantidad de tiempo en que la niña duró fuera sin que nadie se diese cuenta es lo que hizo que el caso fuese tan complicado y que siga siendo tan complicado. Y bueno amigos, en este punto del video me gustaría saber sus opiniones, comenten acá abajo y díganme qué piensan de que pudo haber pasado, lo que se les ocurra y yo estaré leyéndolos. Y antes de despedirme les voy a dejar por acá mis redes sociales por si desean seguirme, estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón y que no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes sean los primeros en verlo y enterarse y no se pierdan absolutamente nada. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.